Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a esta otra reunión que hacemos ya cotidianamente los días miércoles a esta hora, 9 de la noche. Ahora estamos 2 minutos un poquito tarde, que es la comunicación que hace el Partido Devolucionario, el Partido de Evolución, que pertenece al movimiento Cinco Reformistas, del liberalismo clásico de América Latina, y que lo conducimos tanto José Luis Tapia como quien les habla Juan Alberto Salas. Y este miércoles hemos escogido 4 temas que nos parecen importantes sobre los nuevos informales que la gente despedida, que se suma a la informalidad para sobrevivir frente a esta crisis de la pandemia, sobre el programa Arranca Perú, sobre la reforma de seguridad, que es un tema que planteamos nosotros como proyecto político, y el tema de la reconstrucción del norte. Pero antes vamos a hacer siempre una referencia importante a qué cosas son las 5 reformas. ¿Cómo está, José Luis? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, queridos amigos. Les saluda José Luis Tapia y acá desde el programa Devolucionario vamos a comenzar a recordarles a nuestros queridos fans sobre nuestro programa Las 5 reformas, porque es necesario enfatizar, porque ese es el programa bandera que nos va a permitir sacar al Perú del socialismo hacia el capitalismo de libre empresa. Como siempre señalamos, este programa tiene 3 ejes principales. Una es tomar distancia prudente de las organizaciones internacionales, la segunda es la derogación de las leyes malas y la tercera es la implementación de las 5 reformas. Sobre el tema de tomar distancia, nosotros hemos dicho que todo acuerdo debe ser revisado, todo convenio, todo protocolo tiene que ser revisado para ver en qué nos favorece para ser soberanos legalmente y no seguir importando leyes malas. Y todas estas organizaciones que están ahí enumeradas, como la OIT, que tiene que ver con tema de trabajo, tema de agricultura, UNESCO, que tiene que ver con el tema de educación, Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene que ver con préstamos para el desarrollo, etcétera, la Organización Mundial de la Salud, el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, UNICEF, que tiene que ver con la niñez, ONUDI, que tiene que ver con desarrollo industrial, Fondo Monetario Internacional, OCDE, esta organización de cooperación para el desarrollo económico de los países dentro de un club que fomenta, digamos, la cooperación entre países desarrollados, y Banco Mundial, y todas deben ser examinadas cuidadosamente para tomar distancia prudente y no en el sentido de aislarnos, sino en el sentido de tomar previsiones para esta nueva gestión de nuestro gobierno devolucionario. En la segunda pilar de nuestro programa, la gran devolución, porque es devolver poderes, recursos y funciones a todo el sector privado, es la derogación de las leyes malas, ¿no? Y hemos dicho que la derogación de las leyes malas, se pueden poner un ejemplo como el que estamos viendo ahí, donde se hace una comparación entre el número de artículos de la Constitución de Estados Unidos con el número de artículos de la Constitución peruana. Mientras Estados Unidos tiene 7 artículos, el Perú tiene 205. Mientras el año de promulgación de Estados Unidos es 1787, es la única constitución que ha tenido en toda su historia, nosotros hemos tenido 12. Cuando el régimen económico hay en nuestra constitución, en Estados Unidos no hay. Cuando el número de leyes en Estados Unidos son casi 12.000, el de nosotros es 31.000. Cuando la población de ellos es más 300 millones y nosotros somos 31 millones, ellos ganan más en el sentido de riqueza distribuida que nosotros, que ganamos apenas $7.000. Entonces estamos hablando de una economía que, si tuviese estas leyes Estados Unidos, es decir, si exportáramos todas las leyes peruanas a los Estados Unidos, van a ver cómo Estados Unidos en menos de una década se vuelve un país pobre como el Perú. Así de malas son nuestras leyes peruanas. No permiten el desarrollo, no permite la seguridad en las calles, no permite tener acceso a una buena salud, todo nos parece caro porque, claro, todos los ingresos son bajísimos, entonces no podemos pedirle a una economía socializada, integrada por leyes malas que no permiten la prosperidad, ni la libertad, ni la seguridad, ni la propiedad privada, que tenga pues buenos resultados, ¿no? Entonces siempre tenemos cada 5 años que jugarnos la lotería, que jugarnos los riesgos de tener un gobierno que pueda hacer más daño de lo que están haciendo los últimos
30 gobiernos que hemos tenido, y no podemos estar siguiendo en esta misma situación. Tenemos que hacer algo. Tenemos que seguir bregando como dice el dicho. Entonces, en nuestro programa bandera, que es el programa de las 5 reformas, consiste en justamente esa disminución. O sea, el poder del gobierno radica en que abarca mucho y poco aprieta. Y por eso nosotros devolveríamos a sus funciones esenciales, o funciones propiamente dicho adecuadas y apropiadas. Justicia, seguridad y obras públicas. ¿Qué eso significa? Devolver a todos los peruanos los poderes que lo perdieron porque hubo una usurpación justamente de la capacidad de las personas, sus recursos y todo lo que le corresponde en función de actividades al sector privado. En cuanto a la reforma económica, vamos a liberalizar todos los mercados porque la reforma política ayuda a hacer la reforma económica porque cuando se liberalizan los mercados se privatizan las 87 empresas estatales vía accionariado popular, es decir, todos los peruanos van a ser propietarios de las empresas estatales, pero de forma individual, no cooperativa, sino individualizado con acciones. Los peruanos vamos a poder gozar de los ingresos que arrojan estas empresas, las utilidades me refiero. La eliminación de todos los impuestos excesivos y solamente un solo impuesto. Vamos a eliminar este impuesto a la renta para todas las categorías que existen y nos vamos a quedar con un impuesto a la venta que va a ser el único que vamos a cobrar en la economía y eso es suficiente para financiar la justicia, la seguridad y obras públicas. O sea, estamos prometiendo devolverle la tranquilidad a la gente, devolverle la seguridad a la gente, el orden, la justicia, que eso es lo que se ha perdido. ¿Por qué? Por tener gobiernos que son muy malos, porque abarcan mucho, es decir, tienen muchas funciones y descuidan las principales, que es la seguridad, la justicia y tener buenas pistas carreteras. En la reforma educativa, igualmente, mientras dure la transición, haremos esta privatización popular, difundir, o sea, todos los peruanos van a ser propietarios de universidades, de colegios ahora que están en manos del gobierno, van a ser ahora con accionariado difundido, entregado a sus directores, entregado a sus maestros, entregado a los padres de familia. Todas esas acciones, todo eso significa que alguien que es propietario puede recibir ingresos sin trabajar, es decir, tú eres propietario de un colegio, porque el gobierno devolucionario te ha hecho propietario a través del accionariado de la privatización popular. Y le entrega un bono educativo mientras dure esta transición, que pensamos que es 5 años más o menos. Significa que con ese bono que te vamos a entregar, como ahora está entregando el gobierno bonos por el concepto de daño ocasionado por el menos 40% del PBI, igual a los pobres se le va a entregar para que pague su educación privada, mientras se va privatizando los colegios y se va entregando las acciones o bien vía ventanilla bancaria o bien será por algún tipo de delivery que se llevará a las casas para que firmen y reciban su acción. Y cada fin de año verifican a partir de fin de año cuáles son las utilidades arrojadas. Como ustedes son propietarios, pueden pedir a sus directores representantes de que si no ha arrojado alguna utilidad, remuevan al gerente que administra esa universidad, que administra ese colegio estatal o que administra alguna empresa como Petroperú, como Sedapal, para que entre uno mejor y gestione mejor y así arroje mejores utilidades y tú te beneficias de esos ingresos. En el reforma de la salud, igualmente vamos a liberalizar todo el mercado para justamente mejorar la calidad del servicio de atención médica, no más colas, esas colas enormes que hacen las personas para atenderse en los hospitales estatales, generan un estrés, generan una frustración, las personas prefieren pagar un servicio de salud, aunque sea privado, ¿no? De manera que ellos se sientan que están más seguros que con un servicio que le da el gobierno en estas condiciones. Nosotros pretenderemos devolver todos estos hospitales, establecimientos, policlínicos, postas médicas, lo privatizaremos y le daremos acciones a todos los usuarios de servicios, médicos, enfermeras, técnicos, administrativos y directores de estos establecimientos hospitalarios para que lo administren y gestionen y arrojen utilidades para beneficio de todos los que usan este servicio. Estamos hablando de privatizaciones millonarias, es decir, ya no más las privatizaciones de los 90, que era entregar una empresa, un colegio, entregar esa modalidad de entregar a una empresa y esta empresa lo gestiona y toda la plata de la privatización se lo da al gobierno, ya no más. Nosotros vamos a privatizar para que la gente sea dueña y el dinero va para ellos, no va para el gobierno.
Que quede claro y conste aquí, que esta privatización popular no es para beneficio del gobierno, sino es para beneficio de las clases populares. Es privatización popular, entrega de acciones a los usuarios del servicio. Y por último, la reforma de pensiones, que es la otra liberalización generalizada, la privatización popular de todos los establecimientos que tenga ONP, ¿no? Para que reciban cada uno sus acciones y gocen de este beneficio. Ahora, liberalización no significa que todos estén obligados a de que se le descuente en su planilla 13% por FP. Olvídense ya, FP como sistema actual y la ONP desaparecen. La FP que quiera competir y ofrecer beneficios del manejo de su cuenta individual, las personas escogerán si se quedan con ellos o no, pero no más obligación de estar siendo descontados mensualmente con el 13%, al igual que el ONP. Desaparece la ONP. La ONP, tengan por seguro que en un gobierno devolucionario lo vamos a sustituir por las iniciativas privadas que existan al ofrecerle a las personas que están preocupándose por su vejez cualquier alternativa que no sea necesariamente la de enviar su dinero a estas empresas. Hay muchas, desde corredores inmobiliarios, inversiones en terrenos, inversiones de venta de acciones, de empresas que quieran ustedes comprar para asegurar su futuro. Es decir, las opciones del mercado son múltiples, así que no va a haber obligación que ustedes entreguen su dinero por una ley que es ahora, ¿no? Y al final, en la última medida, la entrega del bono pensionario a los jubilados más pobres del Perú mientras dure esta transición, porque una vez que culmine la transición, una vez que ya tengamos los ingresos altos, ya no nos encargaremos de lo más pobre, sino las fundaciones, las iglesias, las ONG y cualquier institución de la sociedad civil que quiera ayudar a los más pobres, lo van a hacer con total libertad, porque estas empresas que ahora son pobres y no pueden ayudar a los pobres, van a ser ricos y ahora sí van a poder ayudar a los pobres y van a formar sus fundaciones, como existen en los Estados Unidos, que las principales, digamos, entre las medianas y grandes, crean sus fundaciones para ayudar en la caridad, en el cuidado de ancianos, en el cuidado de los más pobres, las personas que sufren discapacidades. Esto lo hacen con fondos privados, pero estos fondos privados existen porque las empresas son millonarias, no son pobres como las de ahora. Si las personas tuvieran dinero, ayudarían, pero las personas no tienen dinero, no ayudan. Y el gobierno encima se arroga esa facultad de ayudar a los más pobres cuando el propio gobierno estatista, socialista que tenemos, no estoy diciendo este gobierno, sino todos los gobiernos que hemos tenido, también ofrecen lo mismo, pero ofrecen peor, ¿no? Entonces no tienen cuidado con los más pobres, los descuida, etcétera. Entonces no cumple con lo que ellos prometen. Bien, hemos hecho entonces un recordatorio de lo que significa nuestro programa Las 5 Reformas y el proyecto La Gran Devolución. Ahora sí podemos pasar... Lo que habría que agregar allí es que estas tres últimas reformas, la educativa, la de salud y la de pensiones y jubilaciones, se van a regir bajo el principio de la propiedad privada. Es decir, por eso es que nosotros decimos el Estado va a estar cumpliendo un rol absolutamente limitado. Bien, vamos a tocar ahora el primer tema que nos compete resolver el día de hoy. Es sobre los nuevos informales. Han visto que el fenómeno de lo que ha ocurrido con esta pandemia y esta cuarentena que se extendió a más de 90 días, nos ha paralizado la economía de tal forma que ya las noticias hablan que en Lima hay 2 millones de desempleados, en fin, o sea, hay gente que tiene que buscársela, que inventársela. Y como decía von Mises, la acción humana te impulsa a una actividad y esa actividad es una actividad emprendedora, pero emprendedora desde el sector informal, porque tú sales primero a buscarla antes que ir a formalizarte para empezar a buscarte, sobre todo en las circunstancias de la emergencia que vivimos. Entonces han aparecido no solo los informales de siempre, sino que hay nuevos informales que ya están en el mercado. Y ese es el tema que vamos a tocar hoy desde la perspectiva de las 5 reformas. José Luis.
Sí, ustedes ven en pantalla una serie de noticias que vamos a colocar. La primera de esta es que 1 de cada 4 jóvenes ha perdido su empleo en Lima Metropolitana. Fíjense que este grupo de personas que han perdido su empleo van a sumar a los 2 millones de los ninis. Los ninis se refieren ni estudian ni trabajan. Entonces, un gobierno que piensa que la forma de combatir la informalidad es no dejándolos trabajar, se está autoliquidando, porque se está enfrentando con no solamente 1 de cada 4 jóvenes, se está enfrentando con 2 millones de personas que no trabajan ni estudian y que no se le dan las posibilidades porque dado el sistema económico que tenemos de corte socialista, no le dan ninguna posibilidad de encontrar trabajo. Entonces, si 1 de cada 4 jóvenes ha perdido su empleo por culpa de esta cuarentena, desde marzo hasta más o menos junio, entonces va a tener que ser mucho más cauteloso porque las reacciones de los jóvenes es muy diferente a las reacciones de los adultos. No tienen mucho que perder en este asunto. Es decir, puede en un momento reventar este asunto y se les puede ir de las manos el control que probablemente lo tenga el gobierno ahorita porque quiere poner un toque de queda para evitar justamente que esos grupos de jóvenes que ahorita están buscándole y que no le permiten por alguna razón las autoridades evitar que haya disturbios o cosas parecidas. Por ejemplo, este ejemplo de los 600.000 jóvenes, que es decir, son personas que han perdido, los jóvenes han perdido sus estudios por esta cuarentena. O sea, esa encerrona obligatoria ha puesto en peligro el futuro de 600.000 jóvenes. O sea, las medidas del gobierno ha generado que se sumen a esos 2.600.000 más que no van a tener el futuro por lo menos este año. Entonces, ¿cómo pretende un gobierno que piensa ayudar, que piensa guardar, como se dice, la salud de las personas, no tenga o no haya previsto este tipo de situaciones en el cual los jóvenes en las calles son bastante peligrosos? En el sentido, pueden estar vagando, pueden estar sin futuro y pueden ser personas violentas. O sea, no estamos ante una situación que todavía se ha ido de las manos. Por lo menos el gobierno está previendo mantener el toque de queda porque sabe que hay 2 millones de personas más 600.000 jóvenes que están en una situación bastante difícil. Con este sistema socialista que no tiene forma de salir del hoyo económico a menos que gaste, y eso es lo que está haciendo, va a tener que soportar de repente más descontento popular que lo va a ir deslegitimando al gobierno, porque dicho sea de paso, hay muchas encuestas que ya están mostrando que el gobierno está perdiendo piso. Entonces, estos 600.000 jóvenes que se suman a los 2 millones, o sea, 2.600.000 jóvenes, va a tener rabia, o sea, va a tener rabia porque no ha sabido el gobierno prever este tipo de situación. Entonces, nosotros cuando hablamos de proponerle al gobierno, entregarle al gobierno nuestras 5 reformas, es porque justamente estamos pensando en que tal como está diseñado el sistema socialista, no ofrece oportunidades para estos 2.600.000 jóvenes que se han quedado en la calle. Por eso estamos reiterándole al gobierno, por favor, invocamos las autoridades, apliquen las 5 reformas porque ese es el mejor programa de gobierno que ha hecho próspero a los países. Piensen en estos 2.600.000 jóvenes que no tienen oportunidades, que así como está, solamente pueden vivir por unos meses con unos cuantos bonos que el gobierno da. Es decir, tampoco es que el gobierno le está prometiendo bonos durante 2 años. Esto se va a acabar pronto, o a menos que el gobierno cometa la irresponsabilidad de entrar en un déficit fiscal llegado al 10%. Porque eso significa que no tiene ingresos para pagar siquiera los gastos y va a tener que endeudarse, lo que significa que los jóvenes que ahorita están siendo maltratados de alguna manera, poniéndolos a la calle sin hacer nada o viéndoselas ellos como los nuevos informales, va a cometer el gran error de no poder ofrecerles un futuro promisorio. Entonces, ese es un gran peligro.
porque eso va a servir para los movimientos populistas que existen en estos momentos. En el Congreso ya se está hablando de condonar deudas. Deuda que significa que las personas que tienen deuda con los bancos, por lo menos le van a suspender el pago durante 3 meses. Y las empresas bancarias que viven de los ahorros del público no van a poder devolver sus ahorros porque no tiene cómo cobrarles a estas personas que le deben plata a los bancos. Entonces se convierte en un peligro también el sistema financiero, porque basta que la gente desconfíe en el sistema financiero para que haya corrida bancaria, y esa corrida bancaria obliga a todos a que saquen su dinero antes que quiebre el banco. Y los bancos sabemos, los analistas, economistas, de que el dinero está prestado. Entonces, ese tipo de medidas populistas se aprovechan justamente de este descontento popular porque el programa que tiene el gobierno es insostenible, vive del gasto, no de la creación de riqueza. La riqueza se acaba apenas se lo gasta. No hay forma de crear con un sistema de este tipo. Por eso ese tipo de controles que tiene el gobierno de autorizar a cuentagotas y de manera vergonzosa tenga que estar pidiéndole las empresas para que le autoricen a trabajar, entonces no permite ese tipo de creación de riqueza que le da la oportunidad a los jóvenes, ¿no? Entonces, eso sería nuestro comentario, al menos por ahora, en el tema de los nuevos informales, ¿no? Bueno, el segundo tema tiene mucho que ver con lo que acabas de decir y que es para que hagamos un análisis crítico de lo que el gobierno mismo está haciendo, porque es verdad, el gobierno basa su convicción de planteamiento económico más en el gasto que en generar riqueza. Pide préstamo para gastar, crea paquetes para gastar y todo es gastar, gastar, pero no genera riqueza, simplemente crea un pasivo. O sea, toma tu bono, toma ti, toma acá, toma allá y ahí queda el dinero. Y después otra vez volver a lo mismo. Entonces, no hay realmente un planteamiento basado en la generación de riqueza a partir del espíritu emprendedor, del espíritu empresario, del espíritu de libertad de mercado. Por eso es que vamos a analizar ahora con José Luis esto que es muy importante, ¿eh? Porque esto es lo que viene ahorita, se acaba esta pandemia y esto es lo que va a pasar. Entonces tenemos que mirar bien, con mucho detalle, y felizmente José Luis es un economista y ha estado estudiando esto toda la semana para darles una charla en los próximos minutos de lo que significa el programa llamado Arranca Perú. Así que, José Luis, te escuchamos. Este es un análisis crítico de lo que propone el gobierno como salida después de la crisis. Muchas gracias, Juan. Vayamos un poco a las noticias. El gasto estatal que promete el programa Arranca Perú es más o menos 6.436 millones que va a invertir, va a gastar en realidad, porque los gobiernos no invierten, para crear 1.009.000 empleos, o sea, 1.009.704 empleos. Esa es su propuesta, ese es su programa y eso es lo que piensa lograr. Y haciendo una matemática simple, por el empleo creado se gasta el gobierno 6.000 soles. Haciendo un pequeño ejercicio sobre lo que significa crear por empleo, nosotros vemos haciendo una especie de ficción de lo que hubiese sido en caso que el gasto se hubiera destinado al caso privado. Por ejemplo, si ustedes comparan un gasto de una microempresa, o sea, la microempresa en el sector servicios, donde no hay inversión en fábrica, no hay inversión en local, es decir, el concepto de gastar, el concepto de invertir de una microempresa para crear empleos en el sector servicios, donde es puro gasto personal, es decir, la habilidad personal es lo que vende en este tipo de servicios. Estamos hablando de comercio, estamos hablando de construcción, estamos hablando de información, enseñanza, pero estamos imaginándonos un gasto por empleo de un concepto de empresa la más barata que se pueda crear, digamos así como la profesión del gafitero.
constituye la empresa, le puede salir 500 soles. Suponemos que va a llevar la contabilidad para saber los ingresos de los gastos, los estados de pérdidas y ganancias, el balance general, es decir, una serie de contabilidades que le va a obligar la ley para declarar su impuesto a la renta. Estamos asumiendo de que 2 trabajadores va a contratar, pagándole el sueldo mínimo a 930 soles. Entonces va sumando el gasto de constitución, que son 500 soles, más el gasto en contabilidad, que son 200 soles, más los 2 sueldos mínimos que salen 1.860, encima tiene que pagar una declaración que se llama de salud, porque tiene cada trabajador, lo cual es el 9% de la planilla, viene a ser 167 soles, y supongamos que a cada trabajador tú le des en herramientas el valor de 1.000 soles. O sea, un carpintero va con sus herramientas a hacer un trabajo de carpintería en algún lugar, un servicio que no requiere de local, solamente requiere de desplazarse a otros lugares, ¿no? Como un gafitero, un jardinero. ¿Cuánto invertiría en herramientas? 1.000 soles cada uno. ¿Cuánto sería el gasto? Como decir, el gasto en startup, ¿no? Porque este es el gasto startup, es decir, el encendido. ¿Cuánto? Me crea 2 empleos a 4.000 soles. Comparado al gasto del empleo de 6.000 soles. O sea, el gasto del gobierno es más caro que el gasto que realiza el sector privado. En una microempresa, la más barata que existe en el mercado. 4.000 soles siendo formal. Ahora, imagínense si fuese informal. Uy, esto bajaría tremendamente y crearía más empleos. Pero claro, el concepto del gobierno es no se puede hacer nada fuera de la formalidad, porque tiene un concepto muy estrecho de que se crea el empleo por formalidad. No, el empleo no se crea por formalidad, sino se crea por oportunidad de ganancia. Si yo veo un mercado que me sirve, que yo puedo atenderlo, se crea el empleo por esa atención a un mercado que lo necesita, no porque simplemente tiene la plata y lo gasta. No, en este caso estamos proponiendo este tipo de gasto. Entonces, el millón de empleos, nosotros con esos 6.000 millones podemos crear el doble de empleos que lo que hubiese creado el propio gobierno. Así están las consideraciones. ¿En qué? En vivienda, en trabajo. Por ejemplo, en vivienda pretenden construir 20.000 viviendas. En trabajo es un programa de asistencia temporal tipo PAI de 1986. ¿No es cierto, Juan? ¿Tú te acuerdas de ese PAI, del gobierno socialista Alan García? Bueno, eso creó no sé cuántos empleos y ya sabemos cuál es el resultado. En agricultura... Es terrible, no pasó nada. Terminamos en hiperinflación, terminamos en escasez, terminamos en un montón de cosas, ¿no? O sea, creó más gasto, más devaluación y más hiperinflación, ¿no? O sea, nos fuimos hasta los extremos, ¿no? Exacto. Y la agricultura, el gobierno piensa hacer canaletas, algunas desviación de aguas para irrigar mejor. Y transporte se refiere a pistas, veredas y todo eso. O sea, eso es importante, José Luis, que lo recalquemos para decirle a la gente por qué el gobierno, por qué el Estado debe ser limitado. Seguridad, justicia y infraestructura. Punto. Limítate, no te metas en más cosas. Aquí lo que tienes que hacer es deroga las leyes malas, deroga las normas malas, deroga todos los trámites malos y permite que la informalidad pueda hacer en libre mercado las tareas. Es la solución a la crisis. Y no necesitas meter tanto gasto. La gente sola va a encontrar la solución. Lo que necesita la gente es que se lo permite el Estado. Nada más, ¿no? Exacto. Y como nosotros tenemos un concepto de evolución, en realidad lo que estamos hablando es devolverle las oportunidades a las personas que el gobierno se las ha ido quitando a través de todos estos 50 años de puro socialismo. Y lo que hay que acabar, la forma de acabar con el socialismo, acabar con el desempleo, acabar con esta pérdida de empleo, es aplicando un programa liberal. El que nosotros le llamamos es el programa Las 5 Reformas, porque hacemos que el Estado vuelva al lugar de donde nunca se debió salir, que eso significa justicia, seguridad y obras públicas. Y la otra es hacer reformas económicas para justamente generar esa explosión productiva con deflación.
porque la deflación, recuerden que es lo opuesto a la inflación. Y la deflación significa que las cosas, en lugar de costar un sol, debería costar 30 céntimos. Y la diferencia de los 70, se preguntará usted. Bueno, los 70 céntimos es los impuestos que cobra el gobierno a través del impuesto a la renta, las regulaciones, los trámites, los impuestos a planillas, las gratificaciones. O sea, cuando el gobierno interviene más, vuelve más costoso los productos que uno compra. Por eso nos descapitalizamos, no solamente las personas, las propias empresas, las microempresas, que hace 20 años eran microempresas, ahora siguen siendo microempresas. La tasa de mortalidad de las empresas es bien alta en el Perú. O sea, de cada 10 empresas solamente sobreviven 3. O sea, el 70% es mortandad porque le animan a entrar en el mercado empresarial, en el mercado de bienes y servicios, y se dan cuenta que no es sostenible su gestión porque tiene que cumplir con una serie de requisitos legales y ahí se van a la informalidad. Algunos sobreviven y algunos se pierden en el camino. Y eso son pérdidas de empleo que el propio socialismo destruye. Como Mises, un gran autor liberal, dijo, el socialismo es destruccionismo. Fíjense, señores, nosotros estamos viviendo en un socialismo. Ustedes ya lo están viendo en los titulares. Más de 2.3 millones de trabajadores perdieron, en realidad destruyeron su empleo. Esa es la verdad. El titular debió haber sido así. Destruyeron su empleo. Eso hay que decir, José Luis, ojo, no solo es socialista por el gobierno, es socialista porque el Estado es socialista en el Perú. Y eso lo hemos hablado la vez pasada, en el programa que hicimos y lo demostramos casuísticamente cuando hicimos un análisis del Estado peruano. El Estado es socialista, pero hoy tiene conductores socialistas. Y entonces, todo este programa Arranca Perú está visto desde la postura ideologizada de socialistas. Es decir, el Estado va a recargar el gasto creyendo que a partir de allí va a generar una solución a la crisis terrible que vamos a vivir. Esto va a retroalimentar más bien la crisis. Hay que acordarnos mucho de ese programa PAIT. Si allí pasó sin coronavirus, lo que va a pasar ahora va a ser tremendo. Nuestra propuesta, liberar el mercado, permitir el libre mercado, derogar las leyes malas, derogar las normas malas, derogar los trámites malos, y que los que son informales, los que tienen espíritu emprendedor, iniciativa, ingresen al mercado, que entren con total libertad. Eso es prácticamente lo que nosotros estamos planteando. Vamos a un tercer punto, José Luis, porque el tiempo está pasando bastante rápido y esto es algo importante. Se viene el gran desborde. Yo también a veces pienso, hipotéticamente, por supuesto, ¿no? O sea, no estoy haciendo un juego de ideas hipotéticas, de que posiblemente se frene o se extienda a esta cuestión de la cuarentena, porque el gobierno no sabe cómo va a frenar el fenómeno social que viene el día que suelte la llave. Y ese fenómeno, como lo ha explicado José Luis, va a ser terrible. Solo en Lima, 2.600.000 desocupados, desempleados que no tienen ingresos, hace 90 días que no tienen ingresos, algo va a pasar. Entonces es importante hablar del tema de la seguridad. José Luis. Sí, hace unos días lanzaron un explosivo contra el edificio que es la entidad llamada Indecopi, el Instituto de Defensa del Consumidor o de la Competencia y Propiedad Intelectual, y muchos empezaron a sospechar de que si no tenía algo que ver con el terrorismo, ¿no? Todavía no hay confirmación oficial si se trató de un grupo terrorista, pero han identificado una persona
que probablemente sea ella la que ha arrojado. Pero la pregunta es, ¿acaso esto no es una señal de advertencia? Si lo ha hecho un civil, no un grupo terrorista, entonces imagínense la posibilidad de que otras personas estén pensando algo por el estilo porque tiene un descontento con el gobierno. Porque así ha sido no muy difícil para la persona colocar un explosivo y a pesar de la situación que estamos atravesando, ¿no? Donde hay más despliegue militar, más despliegue policial, en las calles la tiene más controlada y aún así lanzan un explosivo, a lo mejor ya a otras personas o grupos rebeldes, grupos que no sintonizan con el gobierno, puedan ser que también tengan alguna manera de protestar muy similar. Entonces, la cosa se puede volver bastante caótica poniendo más elementos de inseguridad, porque ya no estamos hablando de la delincuencia, que ese es un fenómeno que ya va a empezar a ser más notorio, sino que ahora va a haber otro fenómeno que es el resurgimiento de actos de terror, ¿no? Y cuando hay organizaciones detrás se dice terrorismo, ¿no? Como es Sendero Luminoso, como es el Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru, y otros por ahí que seguramente va a haber y van a lanzar con un nombre nuevo. Entonces, nosotros estamos pensando que esto es consecuencia de un mal manejo del gobierno. Ahora, la pregunta es, ¿un gobierno de estas características puede hacer frente a la delincuencia, puede hacer frente al terrorismo, puede hacer frente cuando tiene otras cosas que realiza de manera simultánea? Por ejemplo, funciones que no le corresponde y lanzar gastos por ese lado en la función de cultura, por ejemplo. Es decir, se gasta varios millones, decenas de millones de soles en un ministerio llamado de cultura y desperdiciando ese dinero cuando lo podemos necesitar para este tipo de faenas del gobierno, que es la que debe hacer, que es la de brindar seguridad en las calles, tener más policías, tener un grupo de élite dentro del gobierno que pueda desarticular cualquier tipo de organización que esté pensando en lanzar explosivos a futuro, o la delincuencia a sí mismo. Pero como hemos dicho, esta reforma de la seguridad es una reforma política. O sea, cuando nosotros señalamos reforma de la seguridad, es que hay reforma política, reforma judicial, reforma de la fiscalía, ¿no? La reforma de otras instituciones que son políticas. Y entonces, ¿qué puede pasar con este tipo de reforma política? Bueno, es devolver al Estado en su lugar, para comenzar, y liberar todos esos recursos que se están yendo en Ministerio de Cultura, Ministerio de la Inclusión, el Ministerio de Producción, en el Ministerio de Comercio Exterior, en el Ministerio de Minería, Ministerio de Energía, en el Ministerio, o sea, son como 17 ministerios que no ayudan, estorban. O sea, se ha vuelto el gobierno con sus ministerios en un enemigo del ciudadano, porque no lo ayuda. El verdadero obstruccionismo. Entonces, obstruye. Sí. Si fuera una obstrucción para los delincuentes, bueno, ¿no? Bueno, que lo obstruya, que los bloquee, que los desincentive. Pero ¿a quiénes obstruye? A la gente de buena fe, a la gente que hace negocios, a los informales. O sea, ¿para quién está hecho el Estado? ¿Para los delincuentes, para combatirlos, desarticularlos? No, está para la gente pacífica. Le pide papeles, trámites, impuestos, los regula, los supervisa, los controla. ¿Quiénes? A la gente que hace bien, no a la gente que hace mal. Porque cuando tú ves a quienes no obstruye, a quienes les abre las celdas, bueno, tenemos ahí pues un gobierno que en lugar de dedicarse a hacer justicia, abre las celdas y se va la cabecilla número 1 de Sendero Luminoso, más morote, está en su casa. Sí, ¿no? ¿Cómo es posible que tengamos a gente que ha pacificado el país encerrados, o sea, militares, policías, encerrados,
y tengamos a cabecillas que salen de a poquitos, ¿no? Porque no hay muchas noticias sobre los que han cumplido ya 25 años y los que no han sido sentenciados de cadena perpetua. ¿Se acuerdan Peter Schutz? Ese tipo, sí. claro. Se tomó una foto con Hugo Blanco. Exacto. Y le hacen, y encima pues le indemnizan a terroristas. Entonces, este Estado está al revés. O sea, Bueno, nosotros pretendemos eso también pasa, José devolverle Luis. eso, ¿no? Eso también pasa, José Luis, porque hay un sector ideologizado que hace tiempo ha monopolizado el criterio de lo que es justo y que lo maneja desde los medios de comunicación y de los instrumentos del Estado. Al que ha llegado, se ha apropiado de él, sin que nadie lo haya elegido alguna vez para seguir su propia agenda política. Por eso es que también hay que sostener algo. Lo que falta como punto de comentario es que la reforma de seguridad pasa por democratizar la utilización de las armas. La exclusividad no solo debe ser del Estado, es decir, los ciudadanos tienen total derecho al uso legítimo de sus armas y la juventud tiene que ser preparada en los servicios policiales o servicios militares obligatorios, donde se le entrena a usar armas y se le eduque con un criterio cívico de resguardo de sus barrios, de sus distritos donde ellos viven. Ellos van a cuidar a sus vecinos y luego que terminen el servicio se lleven también su arma y sean una especie de ronderos ciudadanos, de ronderos de barrio que aprendan a trabajar al lado de la policía por si hay que combatir a la delincuencia, ¿no? Entonces, también eso es parte de nuestra reforma de seguridad, el criterio de democratizar el uso de las armas. Y los que no están en edad de servicio militar o servicio policial, también pueden entrenarse y darle la libertad a las entidades privadas para que los entrenen en el uso de las armas y una vez que pasen los exámenes que deban pasar y las evaluaciones que deban terminar, puedan tener un arma y usarla con total libertad. Yo creo que si democratizamos el uso de las armas, como creemos nosotros en el partido, la seguridad va a tener mejor respaldo. La gente va a ayudar al combate de la delincuencia. Vamos al siguiente punto, José Luis. Estamos ya en los últimos 15 minutos y este es un punto muy importante. Hace años que el norte está destruido y que fue destruido por un fenómeno natural. Son cosas que pasan, pero no se ha hecho nada por la reconstrucción del norte. Y ahora se ha hecho un planteamiento que creo que los británicos lo van a hacer, no sé, en fin. Y es el tema que hemos decidido tocarlo como cierre en este programa del día de hoy. José Luis. El gobierno finalmente le adjudicó la tarea de reconstruir el norte, es decir, las ciudades que fueron afectadas en el año 2016 en verano por el fenómeno del Niño, y ha sido Reino Unido e Irlanda. Van a ser los dos países que van a enviar a sus mejores empresas a hacer la reconstrucción de muchas de las escuelas, hospitales, infraestructura que se dañaron. Y la idea es que lo hacen con estos dos países, porque en los últimos Panamericanos demostraron que pudieron hacerlo en términos de infraestructura a una velocidad que nunca se había visto en términos de construcción. O sea, lo hicieron en cerca de 9 meses, habilitaron muchas de las vías deportivas, construyeron condominios para que se pudieran alojar los deportistas. Y todo se debió a una metodología que no lo tienen en el Perú, o por lo menos están aprendiéndolo a hacer a partir de los Panamericanos. Entonces, en vista de ello, el gobierno ha tomado cartas en el asunto y ha empezado a generar, digamos así,
el inicio de la fase de reconstrucción, porque esto tampoco se va a construir de la noche a la mañana. Seguramente ya para el año 2021, para enero, para febrero, ya debería haber resultados, ¿no? Dada el prestigio de estos dos países y su respectiva metodología con sus empresas que tienen ya diseños prefabricados, o sea, que ya no necesita pensar en cómo se va a realizar, y es probable que el gobierno, de alguna manera, suba su porcentaje de aprobación, que ahora justamente acaba de publicarse una encuesta que ha bajado 13 puntos. Entonces, esta es una deuda que ya el gobierno de Kuczynski ha venido arrastrándolo desde el año 2016 sin ningún éxito, y el mismo gobierno de ahora es, digamos, la segunda fase del mismo gobierno que está tomando cartas en el asunto. Ahora bien, esto va a implicar un destino de más o menos 20.000 millones de soles, ¿no? Que son más o menos cerca de 7.000, 8.000 millones de dólares, que también es deuda. Recuerden que es deuda porque ya el fondo de estabilización prácticamente ha sido gastado en todo lo que ha venido dándose a través de los bonos. Entonces esto va a ser contra futuros impuestos. El tema es el siguiente, ¿no? Esta función del gobierno de reconstruir es algo que nosotros siempre veníamos diciendo. Los gobiernos tienen que dedicarse a la infraestructura, pero no cualquier infraestructura. Estamos hablando de la infraestructura de vial, por ejemplo, caminos, carreteras, diques, represas, que no lo pueda hacer el sector privado, porque hay carreteras, hay caminos que sí lo puede realizar el sector privado, vía inversión y cobro de peaje. Pero los establecimientos educativos, los establecimientos hospitalarios, que forma parte de esta reconstrucción del norte, en el caso de un gobierno devolucionario, sería asumido por el sector privado, porque las escuelas, como los hospitales, son expresiones de negocios que se constituyen con la finalidad de atender a las personas que necesitan de dichos servicios. O sea, en un gobierno devolucionario no se construye un hospital a menos que tenga demanda. Y estamos hablando de un programa de las 5 reformas que permite que las personas puedan pagarse sus servicios educativos y sus servicios médicos. O sea, la medicina y la educación no forman parte de las funciones del gobierno, sino lo que forma parte de los gastos de un gobierno devolucionario, de un gobierno limitado de solamente 3 funciones, es la reconstrucción en caso de existencia de una destrucción masiva de carreteras, caminos, incluso aeropuertos, que por razones de distancia a veces el sector privado no lo hace. Bueno, ahí entra la labor de subsidiariedad, ¿no? Entonces no hay ningún problema por parte de nosotros que el Estado, por lo menos la justificación que tiene de la reconstrucción de carreteras, caminos, lo haga el propio gobierno. Pero sí tiene algún tipo de objeción de parte de nosotros que se dedica a reconstruir educación, o sea, los establecimientos educativos, los establecimientos hospitalarios, porque eso no es función. Y cuando lo hace, no lo hace bien. Es decir, el Estado en construir colegios, construir hospitales, refaccionarlo, no tiene la expertise, o mejor dicho, si se ayuda del expertise, no lo va a hacer con los criterios económicos como hubiese sido en un mercado libre. Entonces, estos colegios que se van a reconstruir no es lo suficiente, por lo menos para enseñar. Recuerden que en la enseñanza no es suficiente con la infraestructura. Es también parte del aprendizaje tener buenos maestros, tener buena currícula. No es suficiente tener hospitales, o sea, el cascarón, me refiero a lo que se llama la infraestructura, sino tener utensilios, equipos médicos, medicinas, tener buenos directores, tener buena logística, y eso
no lo va a poder realizar conforme a los patrones de la eficiencia y la calidad al menor costo, porque el gobierno es una entidad política. Entonces estamos hablando de simplemente que el gobierno hace lo que puede y no lo va a hacer bien. Lamentablemente no es buena noticia. La buena noticia es que sí haya tomado carta en el asunto para la reconstrucción en materia de carreteras, caminos, pero no en el caso de la educación, porque repito, no es suficiente con que devuelva lo destruido y reconstruyendo o refaccionando lo que el fenómeno del niño se lo llevó, sino que es necesario también reformar la educación, porque si tú reconstruyes algo que es malo, va a seguir siendo malo siempre. Entonces, ¿en qué medida estás ayudando al país, a los niños de Piura, de Tumbes, de Lambayeque, cuando lo único que va a notar la diferencia es que es un local nuevo, pero con los mismos profesores que no están calificados para darle un futuro prometedor a los niños, a los jóvenes y a los adolescentes? Claro, en ese sentido, José Luis, a la gente hay que decirle, nosotros somos una oposición diferente. Nosotros apoyamos las cosas que hay que apoyar y planteamos dentro de eso, como en este caso de la reconstrucción del norte, lo que acaba de decir José Luis. Ok, vamos a apoyar reconstruir la infraestructura que se tiene que reconstruir, las carreteras, arreglar los diques de los ríos, las cosas que destruyeron los ríos, que fue terrible hace unos años. Muy bien, vamos a reconstruirlo. Pero hay cosas en las que el Estado no puede meterse. Ahí seguimos siendo oposición. En lo otro, apoyaremos porque es un reclamo del norte ser reconstruido. Y entonces no somos una oposición cerrada, ciega. Sí, hay que apoyar eso. Pero de paso hay que decirle al gobierno, educación y salud tiene que ser reformado hacia la privatización. Deja que entre la mano privada a resolver ese tema. Y ok, muy bien, empujemos a que el norte se reconstruya y a partir de una nueva infraestructura, el norte pueda salir adelante de todos los problemas que tiene y más aún con la adición de esta crisis terrible que estamos viviendo y que vamos a vivir más en los próximos días después de esta pandemia que nos ha detenido al país en toda la economía. Bien, José Luis, ¿hay algo más que agregar? Hay una noticia, bueno, simplemente de refilón, nada más, que salió de parte de la Contraloría diciendo que al país le cuesta más o menos como cerca de 23.000 millones en corrupción, que eso lo ha dicho la Contraloría. O sea, se ha 23.000 en pérdidas en el año ¿En dólares 2019. o soles? No, en Dólares o soles, soles. en soles. 23.000 millones ha perdido el Perú por casos de corrupción, ¿no? Claro, ahí digamos, la observación es la siguiente. No nos debe sorprender que ese tipo de pérdidas se den en un sistema que está hecho justamente para que suceda esas cosas. Así es. No debería Además, llamarnos la atención. Además, hay cifras que la Contraloría de repente no las tiene. ¿Cuántos distritos tendremos? 1.800 y tantos. ¿Cuántos lugares que no son controlables, que no se pueden controlar, que no sabemos qué pasa allí? ¿Cuántos swing tendrán por aquí, por acá y por allá? Un montón. Entonces, no puedes controlar esas cifras. ¿Cuánto más habrá? Y además, hay asesorías, hay un montón de cosas fantasmas, que también es corrupción y que de repente no han sido contabilizadas como corrupción. Es una cifra que nos aproxima a una idea, pero tiene que haber mucho más contenido de esas cifras, no solo del gobierno central, sino de todas partes, ¿no? Están los gobiernos regionales. ¿Cómo hacer el control de eso? El Estado se presta, como dices tú, la infraestructura del Estado, que hay que limitarla justamente por eso, para que no sea una estructura que permita la corrupción. Bueno, estamos a pocos minutos de terminar. Yo
quería agradecerles a todos los que hacen preguntas, los que siempre nos escriben. José Luis Tapia está dispuesto a darles las respuestas por el Facebook, en fin. Escríbanos nomás, nosotros estamos dispuestos a poder responderles cualquier pregunta. Y decirles que el Partido de Evolución sigue avanzando, sigue caminando, tenemos propuestas, tenemos una visión 5 reformistas, entendemos que el país tiene que vivir estas reformas y que es necesario hacerlas, porque a partir de allí estamos absolutamente convencidos que el país va a tener otro tipo de rumbo. José Luis. Bien, más o menos para cerrar en cifras, tengan bien en cuenta esto y llévenselo en sus cabezas. Cuando hace una gestión un gobierno, su desempeño es más o menos así para realizar una tarea. Si tú le das 100 soles al gobierno, 65 soles de esos 100 que tú le has dado para que realice obras, se va en pagar burocracia. O sea, el 65% de lo que tú le das se va en pagar burocracia para que haga lo que tiene que hacer. Luego, ya hemos visto el caso de la corrupción. Con este sistema, en el estatismo se gasta 15% de esos 100 soles es corrupción. 15% en un tipo de gobierno socialista. Eso se llama el pago de gestión socialista, 15%. Y el resto de los 100 soles, o sea, el 25% restante, es recién lo que se va a convertir en el motivo de que tú hayas dado tu dinero. Si tenías que darle el dinero para que pague a la policía, de 100 soles que tú le diste, solamente va a llegar 25 soles. Eso es el desempeño de un gobierno estatista, un gobierno de índole socialista. Le da 100 soles y solamente llega a 25 donde debe llegar. Salud, educación, en el caso de la seguridad, justicia. O sea, un gobierno con estos desempeños es imposible pedirle mejores resultados. Bien, ahí nos despedimos, queridos amigos, fans de Evolucionario. No se olviden que las convocatorias a nuestro partido están abiertas. Pueden escribirnos a info@devolucion.pe o visiten nuestra página web www.devolucion.pe y ahí hay un formulario para aquellos que quieran dar el paso y acompañarnos en esta aventura política donde voltearemos al país desde la izquierda hacia la derecha, pero la derecha buena, la derecha liberal conservadora, aquella que defendemos los valores judeos cristianos. Bien, hasta pronto, el próximo miércoles y conmigo el día sábado 5 de la tarde. Muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias, José Luis. Un abrazo a todos. Gracias por habernos escuchado. Gracias.